transmite desde el corazón del Abya Yala. Comunisur. Comunisur. Bien, estamos de retorno, esto es Comunisur a través de INTV, la señal que integra a Bolivia, también nos puede oír a través de la 90.4 Radio TV La Voz. Como ustedes podrán apreciar, estoy acompañado ya con compañero, buen amigo, Gabriel Villalba. Él es abogado y también analista político aquí en el Estado Plurinacional. Le vamos a dar la bienvenida. Gabriel, bienvenido a esta tu casa, Comunisur, bienvenido a la Patria Grande. Muchísimas gracias, Percy, como siempre un gusto, un placer compartir contigo y a través tuyo con toda la gente que escucha, ve este prestigioso programa. Ahora en INTV también, una felicitación, excelente trabajo que vienes desarrollando, querido Percy, y una vez más, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por siempre estar ahí cuando necesitamos hablar de temas tan importantes. Empezaremos, Gabriel, con lo que ha pasado hace unos días, nada más, estos grupos de choque de derecha que han golpeado asambleístas y la más perjudicada ha sido Muriel Cruz, allá en las afueras de la gobernación de Santa Cruz. ¿Cuál es la lectura que tiene Gabriel Villalba sobre este tipo de sucesos por los cuales estamos pasando, ¿no? Sin lugar a duda, toda la solidaridad con Muriel Cruz, una gran compañera. He tenido hace muchos años el gusto de compartir personalmente con ella. Una mujer de armas tomar, una mujer valiente que ha tenido que pues soportar lamentablemente, recientemente nomás, la arremetida de esa reorganización de los grupos abiertamente totalitarios, abiertamente fascistoides, que se instauraron de la mano de esas denominadas, de esos denominados comités cívicos, de esos denominados Unión Juvenil Cruceñista, de esas denominadas plataformas que intentan permear y que hacen ejercicio político lamentablemente en Santa Cruz de la Sierra con bastante incidencia. Las personas que agredieron a Muriel Cruz, le robaron su celular, la patearon en el piso y demás, pertenecen a los denominados colectivos ciudadanos, pertenecen a la denominada Unión Juvenil Cruceñista, pertenecen al Comité Cívico de Santa Cruz. Lamentablemente en Bolivia creíamos que con la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación se habían terminado esta clase de acontecimientos, esta clase de sucesos. Por otro lado, vemos que también con la ley 348, la ley 243, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, o por ejemplo la ley 243, que también protege a las mujeres en el ejercicio político, creíamos que existían las condiciones a nivel nacional para que las mujeres ejerzan su derecho político con total libertad, con total normalidad. Lamentablemente vemos que no acontece eso en nuestro país, que cada vez más existen esta clase de grupos que violentan, vulneran la normativa local, constitucional, incluso los derechos y convenios internacionales, pero sobre todo no tienen un ápice de democratizar sus acciones, se envalentonan con esta suerte de acontecimientos y más aún con lo que aconteció con el señor Rómulo Calvo, ¿no? Ellos abiertamente dicen, vives acá en Santa Cruz, tienes que seguir nuestras leyes, como si Santa Cruz fuera el antiguo oeste, querido Percy, como si Santa Cruz tuviera leyes contrarias o contradictorias al Estado Plurinacional de Bolivia y como si se manejara pues una suerte de feudo dentro de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Lamentablemente, aún así, está instaurada, lamentablemente, en diversos círculos de poder en Santa Cruz de la Sierra, esa mentalidad clasista, esa mentalidad colonialista, esa mentalidad discriminadora que se refleja en esta clase de sucesos. Y sobre todo, pensando que es su feudo, ellos actúan de esta manera tan lamentable, ¿no? Le hace daño a la democracia en Bolivia, es una muy mala imagen al extranjero. Y esta llamada recomposición a la que tú te refieres en esta parte del oriente boliviano, que se muestra con total violencia y con un cinismo único, después de que Rómulo Calvo sea sentenciado por insultar a nuestra huipala,
No es lo único que viene sucediendo. El expresidente Evo Morales también acusa que hay un complot contra su persona, incluso ha denunciado que hay un intento de asesinato. ¿Tienes información sobre esto, Gabriel? Hay que ser claros y contundentes, ¿no? Creíamos que a partir del 2005, 2006, el nuevo proceso constituyente de 2009, las condiciones estructurales de Bolivia habían cambiado y probablemente cambiaron en muchísimos aspectos, pero lamentablemente existe nomás una vieja disputa, y esto lo hablábamos en algún otro programa, querido Percy, recordarás tú, recordará la audiencia, la gente que nos está viendo. Tenemos una vieja Bolivia con viejos valores republicanos que confronta a ese Estado plurinacional, que confronta los nuevos valores del Estado plurinacional de Bolivia y lamentablemente en permanente tensión. Esa tensión llegó a su punto más álgido, se podría decir, el 2019, seguida de retrotrayéndonos en el tiempo el 2016, el 2011, el 2006, el intento de golpe cívico prefectural, por ejemplo, que se lo tuvo que pues sofocar a través de una medida contundente y una decisión política clara del exmandatario Evo Morales. Por otro lado, esa suerte de esa vieja Bolivia republicana con la nueva Bolivia y los nuevos valores plurinacionales aún no encuentra su consenso, y eso es lo que estamos viviendo. Lamentablemente también tenemos una suerte de ataque al liderazgo de Evo Morales. ¿Por qué? ¿Por qué se lo ataca Evo Morales en una misma tónica? Si tú, y revisamos, les invito a toda la gente que nos está viendo y escuchando, revisan el discurso que tiene, por ejemplo, Rolando Cuellar, el discurso que tienen algunos denominados, se llaman renovadores y demás, se hacen llamar de esa forma, tienen otra suerte de caracterización y demás, pero revisamos sus discursos, es el mismo discurso con el que se lo atacaba a Evo Morales el 2005, el 2006, el 2009. Es el mismo discurso que maneja actualmente Rolando Cuellar y otros personajes de la política, tanto interna del movimiento al socialismo como externa al MAS, y se lo ataca de la misma forma. ¿Pero por qué se ataca a Evo Morales? Porque atacar a Evo Morales es atacar a toda la personificación de ese sujeto histórico y político que ha realizado las grandes transformaciones en nuestro país. Hablo que Evo Morales no es solamente él como persona. Evo Morales personifica pues la plurinacionalidad del Estado plurinacional de Bolivia, valga la redundancia, personifica esas luchas de los movimientos subalternos que han transformado la realidad política, social, financiera, cultural de nuestro país. Me atrevería a decir, la guerra del agua, el 2000, la guerra del gas, el 2003, posteriormente el proceso constituyente de 2009, pasando por el 2005, 2006 y los 14 años de gobierno del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, un ataque a la figura de Evo Morales, a la persona de Evo Morales, cualquier ataque en todo caso, viene a ser un ataque a todo el movimiento popular, a todo el movimiento humilde, campesino, trabajador, proletario, que ha encumbrado un proceso de transformación social como ha sido el movimiento al socialismo en sus diferentes administraciones a lo largo de 2005 para adelante. Hay un intento persistente de la derecha, no solo boliviana, sino de la derecha continental, de tirarse procesos democráticos abajo, como el del Estado plurinacional de Bolivia en su construcción de un nuevo modelo económico, político y social. En ese contexto latinoamericano, Gabriel, situaciones parecidas se han dado en países vecinos. Por ejemplo, Colombia, que hace unos días nada más viene siendo amenazado por los militares de siempre al servicio del imperio, amenazando dar un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. Por otro lado, también en Ecuador, la persecución política que ya se está haciendo común contra algunos luchadores sociales y la presentación de este nuevo binomio social. Esta parte del continente, una vez tumben las reformas, piensan si el gobierno está aislado, la lectura de Gabriel Villalba destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que... Hace algún tiempo ya se había articulado una suerte de contestación desde el sur global hacia aquella denominada geopolítica de dominación imperial. Para la geopolítica de dominación imperial, denominada también geopolítica de espectro completo, para Estados Unidos... Se hizo en el Perú. El patio principal de operaciones. ¿Por qué?
Dentro de esta geopolítica de dominación imperial, desde la doctrina Monroe y mucho antes, seguido por diferentes presidentes, lo estudian varios teóricos de este propio Estados Unidos, como por ejemplo Brzezinski, Chomsky y muchos otros, nos hablan de que Estados Unidos tiene en su política interna el control de lo que ellos denominan la Gran Isla Americana, el control de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica para ellos. ¿Por qué? Porque este territorio, esa denominada Gran Isla Americana, tiene pues tierras raras, muy apetecible para las nuevas tecnologías de industrialización global, tiene pues el mayor reservorio de litio del mundo, el triángulo del litio, tiene pues el mayor reservorio de agua dulce del planeta, tiene también en la cuenca del Amazonas el mayor reservorio de biodiversidad del planeta. Entonces no es para nada casual que Estados Unidos ejerza a través de sus lacayos locales, operadores políticos locales en los países latinoamericanos, esta suerte de imposición de una sola visión política, de una sola visión de estructuración de lo que debe ser la política latinoamericana hacia Estados Unidos, como nos han inculcado durante muchos años desde el Consenso de Washington, desde el Plan Cóndor, esa sumisión total de los gobiernos latinoamericanos hacia los dictámenes de Estados Unidos, ¿no? Creo que con el paso del tiempo, Lula, los Kirchner, Evo, Correa, han sabido pararse de tú a tú contra ese gran imperio norteamericano, hoy en decadencia, y pues generar condiciones de integración regional. Un ámbito es la CELAC, RUNASUR, que frente de tú a tú a este gran hegemón Norteamérica en actual decadencia. Es fundamental entender ello. Por eso apenas ganó Luis Ignacio Lula da Silva las elecciones en Brasil, después de haberlo encarcelado, acusándolo, falsas acusaciones, salió de la cárcel, cumplió una condena, la justicia le dio la razón, ganó en las elecciones, inmediatamente estos grupos abiertamente fascistas, nazismo si se quiere, bolsonarista, ha tratado de pues tomar las instalaciones del gobierno brasilero. En Perú cerraron el Congreso, pero de la mano de una deposición, y esto hay que decirlo claramente, al presidente electo, el profesor Castillo. ¿Por qué? Porque justamente se buscaba una figura desde que asumió Pedro Castillo la conducción del Perú, de decir, este profesor rural no nos va a mandar aquí, a nosotros, a las oligarquías limeñas, a esa denominada Real Audiencia de Lima, ¿no? No nos van a venir a dominar acá estos profesores rurales. Existe una suerte de división muy marcada en el Perú, tú lo conoces mejor que yo, Percy, ¿no? Entre todo lo que es el centro limeño, de lo que es la periferia o el verdadero Perú profundo, Cusco, Puno y todo lo que podemos denominar el verdadero y real Perú, que es más allá de su capital Lima estrictamente, ¿no? Lo mismo pasa en Ecuador, lo mismo pasa en Colombia. Colombia, un hecho particular, es el país latinoamericano con la mayor cantidad de bases norteamericanas en su continente. Petro trató de a través de una política internacional soberana, decir, a ver señores, nosotros acá vamos a dominar primero nuestro territorio con soberanía, y eso tiene que ver la expulsión de bases militares. Ese es el principal fundamento para que le intenten hacer este golpe a Petro, querido Percy. Estados Unidos no va a perder un enclave fundamental que tiene en todo lo que es Colombia. Es el país latinoamericano, lo vuelvo a decir, con mayor cantidad de bases norteamericanas en el continente, y por supuesto que los intereses geopolíticos estratégicos de Estados Unidos están puestos en determinado momento. Recordarás aquel triángulo del Pacífico, Chile, Perú y Colombia, ¿no? Poco a poco ese su triángulo de dominación se ha ido desestructurando, primero con Perú y Castillo, segundo con Boric en mediana magnitud. Hablo de los primeros inicios de Boric, hoy ya no, otra cosa totalmente degenerada, pero también con Petro. Imagínate lo que ha sido para Estados Unidos perder el control de ese triángulo de dominación en el Pacífico, ¿no? Por otro lado tienes a México, Argentina, Brasil, sin lugar a dudas una preocupación constante el continente latinoamericano para Estados Unidos, dentro de los intereses que tiene, además en esta disputa financiera, económica e incluso cultural que tiene con China. Ahora, en este espacio de lucha por descolonizar el territorio latinoamericano,
y lo que ya has nombrado, Brasil, Colombia, Chile, hay un nuevo actor en esta parte del continente que es Lula da Silva. Él ha acogido una cumbre de presidentes en los cuales han acelerado el paso, se podría decir, para cerrarles el camino a la incursión norteamericana. Por ese lado, en Brasil. Por el lado de Perú, Dina Boluarte, gobernadora de facto de Perú, ingresa tropas, autorizan para ingreso de tropas norteamericanas. Se pone en un contexto guerrerista en nuestro continente, es una desesperación de Estados Unidos en este proceso de desdolarización, de descolonización de nuestro continente. ¿Se podría decir que estamos en un escenario de guerra? Latinoamérica siempre ha constituido un escenario de disputa de diferentes potencias hegemónicas. En su momento, recordemos por qué fue el Plan Cóndor, y el rol y la filosofía fundamental que tuvo el Plan Cóndor en nuestro continente, que no ingresen los rojos, ¿no? Que no ingresen los comunistas a Sudamérica, a Latinoamérica. Esa lógica, si tú analizas, querido Percy, lamentablemente se sigue reproduciendo en Chile, en Perú, ¿no? De hecho, ¿cómo lo atacaron a Castillo antes de su campaña presidencial? ¿No? El comunismo va a volver a tomar Perú. Lo mismo dijeron en Chile. Entonces, estamos viviendo una situación que lamentablemente esa imposición de los aparatos ideológicos, de los aparatos pues de propaganda, que se han instaurado muy bien desde la Guerra Fría, desde Estados Unidos, no han podido ser desestructurados, pero también la emergencia permanente de un gigante asiático, el dragón dormido, ahora el dragón más vivo que nunca, China, que se mantiene en una condición y le cambia el juego totalmente a Latinoamérica, porque le cambia el juego a Estados Unidos. Para Estados Unidos, esta potencia hegemónica, este hegemón en decadencia, Estados Unidos, era un patrón, y los países latinoamericanos eran sus lacayos, sus hijos menores. Desde ese paternalismo internacional siempre se concibió Latinoamérica con relación a Estados Unidos. Por otro lado, China les ha cambiado el juego, te decía Percy, porque les dice: acá nosotros no buscamos patrones, buscamos socios. Y los chinos vienen a Latinoamérica a hacer negocios, al igual que en África, al igual que en cualquier parte del mundo, ¿no? No se posicionan con una suerte de imponerles la subordinación a los países latinoamericanos. Más al contrario, ponen los negocios sobre la mesa y pues se generan las condiciones financieras, económicas y de desarrollo político, social, cultural, para afianzar relaciones con China. Por otro lado, tienes a Rusia, la Gran Federación Rusa, que es el único país en el mundo que le juega y hace frente en el ámbito militar, estrictamente militar, a Estados Unidos. Pero también tenemos que analizar la emergencia de los BRICS. Los BRICS ya están empezando a generar una suerte de negociación financiera y económica en el ámbito de sus propias divisas, en el ámbito de la circulación de dinero a partir de sus bancos centrales, sin tener que intermediar por la divisa dólar. Esto, sin lugar a dudas, constituye un nuevo escenario económico, un nuevo escenario financiero a escala global, en la cual, creo yo, Latinoamérica y China se están empezando a acostumbrar, a saber jugar dentro de estas crisis. Y por otro lado, Estados Unidos cae en picada. Recientemente 5 de sus más importantes bancos también quebraron, ¿no? En la crisis del 2009, Estados Unidos, al igual que en el crack del 29, tuvo que generar el rescate de sus bancos a través de su tesoro, sus reservas federales, ¿no? Y este nuevo actor, Gabriel, que ahora justamente se anuncia la llegada del presidente de la República Islámica de Irán, Ibrahim Raisi, que ha llegado ya a Venezuela, se están activando algunas fábricas nuevamente, según tenemos conocimiento. Irán, en el papel libertador, vamos a decir, ¿no?, de soporte, es el capitalismo versus un nuevo proceso de integración continental. Irán y su papel y su aporte descolonizador en el continente, Gabriel. Sin lugar a dudas, Irán ha sido a nivel global un eje articulador de ese antiimperialismo, y hay que ser claros en ello. Estados Unidos invadió Irak, saqueó sus reservas de oro, de petróleo,
impuso un gobierno títere en la región. Afganistán, sin ir muy lejos en el tiempo, también sufrió los embates de Estados Unidos. Siria, sin ir muy lejos, sufre actualmente los embates de Estados Unidos. En la misma región árabe tienes a Palestina, cuyo territorio ha sido reducido a su más mínima expresión a partir del apoyo en el ámbito económico, financiero y militar que le da Estados Unidos a Israel. Entonces, tenemos un actor fundamental que es Irán a escala de la geopolítica global en este nuevo escenario geopolítico de reconfiguración, si se quiere, del nuevo sistema mundo, que está empezando a incursionar ya no solamente en los países árabes, ya no solamente en los países asiáticos, sino que desde hace mucho tiempo ya viene apoyando y prestando apoyo tecnológico, financiero, económico a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador en determinado momento. Creo que hay que saber aprovechar las nuevas emergencias de los actores internacionales. Y un actor internacional preponderante desde hace muchos años ya se ha constituido Irán y viene replicando ello en sus últimas visitas a Latinoamérica. Lo importante es que, así como lo has dicho, ¿no? Estados Unidos, tal cual una peste, se ha ido propagando por diferentes países, donde pone la bota, hay incendio, hay deforestación, hay extractivismo, todo lo peor para la población donde va. Lo hicieron en Medio Oriente, lo han hecho en África, donde va Estados Unidos acompañado del sionismo israelí, malogra todo. En este contexto le han salido al frente Irán, China y Rusia y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos parece que sintiera una cierta amenaza y sintiera algo de miedo, por eso acelera su ingreso de tropas norteamericanas por Perú. ¿Lo ves así tú? Sin lugar a dudas, Perú ha constituido durante muchísimos años, Percy, tiene una muy larga tradición de relación muy estrecha con el gobierno norteamericano. Desde tiempos dictatoriales, desde tiempos, si se quiere, entre comillas, democráticos para el pueblo peruano, siempre se tuvo una relación muy estrecha. Ese triángulo del Pacífico que te decía hace un momento, si nosotros analizamos la relación de la política internacional norteamericana con relación a Colombia, Chile y Perú, nos vamos a dar cuenta que siempre ha tenido el control de esos gobiernos. ¿Qué ha cambiado? A partir de la elección de Donald Trump dice, a ver, desde la política internacional republicana versus a la política internacional de los demócratas, ¿cuál es la principal diferencia, querido Percy? Y esto lo tiene que saber también la gente que nos está viendo y escuchando. Los demócratas no sueltan para nada Latinoamérica. Es fundamental para ellos la geopolítica de ese control imperial de todo lo que hemos denominado la gran isla americana. En cambio, los republicanos tienen una visión mucho más hacia Oriente Medio, hacia el petróleo de los países árabes. Eso es lo que ha pasado en el último mandato de Donald Trump. Donald Trump, con la política internacional republicana, ha sabido enfocarse mucho más hacia Oriente Medio, hacia los países asiáticos, y se ha olvidado de Latinoamérica. Y en ese olvido que ha tenido Estados Unidos de Latinoamérica es que han emergido nuevos procesos revolucionarios, contestatarios, antiimperialistas, el caso de Colombia, Chile, Perú, Ecuador. Nuevamente Estados Unidos, con el anciano de Biden, vuelve a tomar los ejes del hilo de su política internacional del Partido Demócrata, y pues nuevamente se posiciona, pone los ojos en todo lo que es la región de Latinoamérica, y por eso tenemos estas grandes disputas, incluso de intervenciones militares. No es para nada casual, querido Percy, que Dina Boluarte haya sido puesta ahí, y los primeros en reaccionar validando el gobierno de Dina Boluarte haya sido mediante un pronunciamiento de la embajada norteamericana, ¿no? Y poco tiempo después son los norteamericanos los que posicionan sus tropas militares vía el visto bueno de Dina Boluarte. Entonces nada es casualidad en política, nada es casualidad, mucho menos en política internacional. Creo que la tenemos bastante clara y vivimos un escenario de pues recomposición, pero también de disputa frontal entre estos ejes, si se puede decir, progresistas globales, China, Irán, Rusia, versus aquel águila calva en decadencia. La política internacional de Estados Unidos está en decadencia, y cuando más está en peligro, pues la bestia más peligrosa es.
Mientras la bestia está más amenazada, más peligrosa es lo que está pasando con Estados Unidos. Gabriel, como siempre es un gusto tenerte con nosotros en Comunisur. Lastimosamente el tiempo en televisión es muy fatal. Necesitamos tus palabras, tu mensaje final por este momento para los compañeros y compañeras que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Tus palabras finales, Gabriel Villalba. No, muchísimas gracias, Percy. En primer lugar, la felicitación a ti, a todo tu equipo acá en el estudio, por esta gran participación pues, que realizan todos los días y por sobre todo esta invitación que generan para repensar nuestro continente en clave descolonizadora, en clave de decolonialidad, en clave de pensarnos todos como un gran sur global que tiene que responder y que puede estar por encima de aquellas viejas retóricas impuestas por Estados Unidos y por las potencias hegemónicas. Hace algunos años nos decían que el mundo solamente se dividía en dos ejes. Hoy vemos que el mundo se divide en un multipolarismo, no solamente militar, cultural, sino también financiero y económico. Creo que Latinoamérica se constituye como un actor preponderante en este nuevo mundo que se está reconfigurando. Muchísimas gracias, Gabriel Villalba, abogado, analista político aquí en el Estado Plurinacional de Bolivia. Yo soy Percy Catari, nos vamos a despedir hasta el momento que sea necesario con un Jayaya Latinoamérica. Chau. Transmite desde el corazón del Abya Yala. Comunisur. Comunisur.